a toda la iglesia, el Señor los bendiga. Y saludo también a los hermanos, a los amigos, a las familias, porque sé que nos ven, los Nicodemos que andan dando vuelta por ahí. Los saludamos, toda la iglesia saluda, los bendecimos y que esta palabra, esta enseñanza, esta ministración alcance hasta donde dé mi voz y donde llegue la imagen y donde llegue todo lo que hacemos con mucho amor para que justamente pueda alcanzar a muchos la ministración de la palabra de Dios, que es bendita, que es viva y que es eficaz y que es más cortante que espada de dos filos y penetra realmente ahí en la intercesión entre el alma y el espíritu y hace con nosotros que podamos transitar en novedad de vida. Yo digo amén. El título que le he puesto a la enseñanza del día de hoy para la familia es "No seremos confundidos". Yo digo amén. Esta es la segunda parte porque algunas cuestiones nos quedaron ahí en el tintero y hasta donde dé mi voz, que se me está yendo, no sé por qué, Satanás mentiroso, vamos a ministrar al Señor. En estos días, más específicamente el miércoles anterior, si mal no recuerdo, ministramos acerca de la confusión y de que estamos viviendo tiempos peligrosos. El día domingo, puntualmente, mencionaba el pasaje que dice que en estos tiempos finales hay cosas que tenemos que saber. Y, por ejemplo, una de ellas es que estamos viviendo tiempos peligrosos. Y hace toda una descripción que seguramente el fin de semana vamos a estar ministrando. Pero la realidad que entre muchas de las cuestiones y operaciones que nos toca transitar, están las operaciones del Padre, están las operaciones del Hijo y están las manifestaciones del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mismo asistiéndonos. Pero también hay operaciones contrarias que el Señor las reprenda. Y nosotros tenemos que estar atentos, porque la Escritura dice que los tiempos son peligrosos, que son duros, que dice que la necedad está peleando una batalla contra la sabiduría. Por eso dice que tenemos que caminar con sabiduría y entonces estaremos enfrentando a la necedad, que muchas veces se hace carne en nosotros. Por eso tenemos que estar abrazados de la sabiduría, porque entonces no seremos confundidos. Entre muchas de las operaciones contrarias, que el Señor las reprenda, está justamente el cielo de Babilonia, el sistema. Está Egipto, está el mundo, está Babilonia, y nosotros tenemos que entender que la Biblia, cuando hace mención a todas esas entidades, son justamente entidades contrarias, y que justamente una de ellas, que es Babilonia, significa confusión. Entonces tenemos que estar atentos, porque todo lo que presenta Babilonia viene a confundirnos. O mejor dicho, quiere venir a confundirnos, pero no lo vamos a permitir. Por eso proclamamos que no seremos confundidos. Y si hay alguna cuestión que está ocurriendo, porque también puede pasar, ya sea porque fuimos negligentes, porque estamos en estadios de necedad, por ignorancia, por la situación que fuese, si hay algo de Babilonia que se instaló en nuestra casa, que se instaló en nuestros corazones, en el nombre de Jesús lo vamos a extirpar por medio de la ministración de la palabra de Dios. Porque la palabra es Cristo, y donde está Cristo, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Amén. Dice que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y si hay fortalezas en nuestras vidas, si hay fortalezas en nuestras casas, en el nombre de Jesús se derriban todos esos argumentos para que ingrese Cristo y Él sea el que permanezca para siempre en ese lugar. Amén. Y eso lo hacemos por medio de la palabra. ¿Cuántos te me va a traer, Juli?
Que le dolía un poquito la garganta. Muchas gracias. Pensé que te ibas a quejar, Juli, acá en vivo y en directo. Gracias, Juli. Es importantísimo, mis amados, que nos dejemos ministrar y que cada vez que recibimos la palabra podamos atesorarla con fuerza. En estos días también hablábamos que los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Pero también hay un montón de lugares en el orden espiritual que debilitan esas fuerzas. Y muchas de ellas las mencionamos, creo que eran 5 en estos días. Y para no ser confundidos, nosotros tenemos que tener presente lo que el Señor estableció en su palabra. Hay cosas que no tenemos que ignorar. Dice, por ejemplo, que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, que el Señor lo reprenda. Conocemos la palabra de Dios, tiene preeminencia en nuestras vidas. Es el primer lugar porque hemos aprendido ya hace mucho tiempo que necesitamos darle el primer lugar a Dios, siempre. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Primero Dios, siempre. Entonces eso lo volcamos en todos los niveles, en todas las facetas de nuestras vidas y las cosas van a ir aumentando en el orden de Dios y nos van a dar plenitud. Pero así como conocemos la palabra de Dios y le damos preeminencia, dentro de la palabra de Dios hay advertencias, justamente para que no seamos confundidos. Porque si no será simplemente una exposición de la palabra en donde no estaría completo, porque el Señor mismo nos da los lugares que tenemos que mirar para no ser confundidos. El Señor nos advierte, nos dice por los lugares en donde tenemos que transitar. Y si hay caminos que hemos transitado, sendas que no fueron convenientes, la Escritura deja ver y dice que tenemos que pararnos en esos caminos y preguntar cuál sea el camino y andar por él. Porque evidentemente todos los demás caminos trajeron vergüenza, trajeron desorden, trajeron confusión. Pero bendito sea Dios, lo voy a proclamar una vez más, nuestras familias no serán confundidas en el nombre de Jesús. Amén. La Reina Valera 1960, a modo de inicio simplemente, recuerdo el pasaje en el cual nos hemos centrado y hemos puesto bases, el libro de Salmos en el capítulo 25, en el verso 3, dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Miren, cuando nosotros no esperamos al Señor de forma activa, sí, escucharon bien, porque el Espíritu Santo siempre está moviéndose. Entonces lo que necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo. Y acá dice que los únicos que pueden ser avergonzados son los que se rebelan sin una causa aparente. No tienen sustento, es más, tienen argumentos que no son válidos. Muchas veces defendemos argumentos que no son válidos. Por eso dice que las armas de nuestra milicia jamás pueden ser carnales, sino que tienen que ser las que el Señor provee para justamente desarticular todos esos argumentos. Ninguno de nosotros podemos presentar argumentos que no estén sostenidos sobre la base de la Escritura. Y yo digo amén. Anímese, diga amén, mi hermano, porque si no va a estar sujeto a estar abrazado a esos argumentos. A veces no decimos amén porque decir amén es decir, sí, Señor, lo que está diciendo es verdad. Y a veces ni siquiera lo decimos. Y olvídese de que a mí me molesta, no me molesta, no pasa por ahí. Pasa por la proclamación.
Creí. Si no hablo, ¿qué pasa? Ahí es donde tenemos que poner el foco. No en que el pastor dice, oh, ese pastor dice que vivamente, se voy a decirle pobrecita si se siente bien. No. Hay cosas que no las decimos. Y el Señor en su palabra nos da un alimento, nos da una promesa, nos da un sostenimiento, nos da una roca para que nosotros podamos permanecer firmes. Y es por medio de la palabra que se desarticulan, que se estirpan todos esos argumentos que son contrarios, que se levantan, mis amados, tienen un plan, tienen un fin. Así como Dios tiene planes de bienestar para darnos un futuro y una esperanza, así también el enemigo tiene planes, el Señor lo reprenda para que nosotros seamos corridos. Entonces tiene que haber una inteligencia espiritual que la tenemos que poner en marcha, porque la tenemos. Porque tenemos al Señor. Todos los que estamos en este lugar tenemos a Cristo. Y todo lo que se le concedió a Cristo se nos dio a nosotros. Entonces tenemos que utilizarlo y tenemos que proclamar. Hay situaciones que están aconteciendo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Sí, seguramente que sí. Ahora a esas cuestiones le damos mucha entidad por sobre lo que la Escritura dice. Y como la fe es acción, cuando nosotros hablamos y proclamamos, por ejemplo, que no seremos confundidos, aunque estén aconteciendo situaciones contrarias, esa proclamación, porque dice que las cosas que se ven se hicieron de las que no se veían por medio de la palabra. Entonces, si queremos que algo cambie, que algo sea transformado, nosotros tenemos que proclamar la palabra. Entonces la palabra va a iniciar algo en donde no había nada. Es más, va a transformar, va a cambiar el estado en el que se encuentra mi corazón, en el que se encuentra la iglesia, en el que se encuentra mi familia, lo va a cambiar conforme la proclamación de fe. Y yo digo amén. Ahí se va animando un poco más. Entonces no es simplemente un eslogan a utilizar, un caballito de batalla, algo que yo digo y que mágicamente el Señor reprenda la magia, acontece. Porque si nosotros lo tomamos así, ¿saben lo que acontece en los argumentos de nuestros pensamientos? Que en definitiva esperar al Señor no tiene mucho sentido. Porque lo tomo de forma natural. Bueno, estoy esperando algo, no sé qué, pero yo no tengo trabajo, estoy enfermo, estoy triste, estoy en amargura, estoy cansado. Pero a nosotros se nos concedió una mesa especial que entre muchos de los beneficios que tiene para el creyente, para el Hijo de Dios, es que nos posiciona. Los que participan de la mesa son los que esperan al Señor. Y mi salud y mi trabajo y mi tristeza, bueno, entonces tenemos que dejarnos ministrar. Y por ejemplo, entre muchas de las cosas que ocurren en los que esperan al Señor correctamente, es que no van a ser confundidos. Y muchas de las cosas que nos acontecen es porque estamos confundidos. Entonces tiene otro valor esperar al Señor. Porque esperar al Señor también encierra esperar en el Señor. No esperar
en mi economía, no esperar en mi salud, no esperar en mi tristeza, no esperar en mi amargura, esperar en el Señor, escondidos en Él. ¿A dónde iremos? Hubo una respuesta, una revelación al corazón de aquel hombre, de Pedro, como una voz apostólica. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras para sanar mi enfermedad, para darme un buen trabajo, para sacar mi tristeza. Él dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y quién me resuelve entonces todo lo demás? Eso es como creer que Cristo vino a poner un parche y Él vino a hacer algo nuevo. Y lo nuevo, en un formato de vino en el orden espiritual, en cuanto al Señor, se pone en odres nuevos. Porque si el vino nuevo se pone en odres viejos, dice que explota, se rompe y hace que la rotura sea mayor. Entonces vine o escucho o quiero algo referente a una añadidura, pero estoy quitando de en medio a Dios. Y yo necesito recibir a Cristo, porque en Cristo están todas las riquezas en gloria. Y dentro de todas esas riquezas, el Señor me concede abundancia, el Señor me sana, Él hace milagros, pero nunca al revés. Entonces sí que tiene que cambiar nuestra estructura de pensamiento para esperar lo grandioso de Dios, que también tiene en cuenta las cosas que nos están aconteciendo en el orden trivial, en el cotidiano vivir. ¿Cómo el Señor va a tener pensado eternidad, moradas eternas para que estemos juntamente con Él y se le va a pasar por alto que tengo una necesidad? Todas esas cosas yo ya las sé, dice el Señor. Las conozco. No se me escapan. Pero si eso no es ministrado, nosotros lo que buscamos siempre son añadiduras. ¿Cómo me voy a vestir? ¿Qué es lo que voy a comer? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? Y eso me roba, me quita. La espera. Entonces, ¿qué pasa? Estoy abrazado a eso y no espero al Señor. Y hay un principio espiritual que dice que tengo que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Espero al Señor porque ese es mi posicionamiento. Pero mientras espero, trabajo. Mientras espero, quiero ser un profesional. Mientras espero, quiero crecer ministerialmente. Mientras espero, quiero ser un mejor servicio. Mientras espero, me proyecto. Porque Él me da la fuerza. Pero ahora si yo estoy abrazadísimo a mi problema, a mi enfermedad, a mi amargura, no puedo esperar y no puedo detener la confusión que ocurre en todos esos lugares a los que yo mismo le doy preeminencia. Porque en esos lugares hay confusión. Si yo espero algo de la tierra, en la tierra hay corrupción. Hay corrupción. Por eso el Señor dio maná y aquellos que todavía tenían su corazón en Egipto querían, ¿qué querían? Papa, cebolla, sandia, caladas y coloradas. Y esa comida que alimentaba el cuerpo los confundía. Como que Dios solamente podía dar alimento terrenal. Y si el Señor lo que quería es
trastocar, cambiar, lo que quiera hacer hoy, para que no estemos confundidos. Comida del cielo, porque allá ya comían y era comida de esclavos. Y era sacado de la tierra y en la tierra hay corrupción. Ahora cuando eso cambia y hay un proceso y nosotros vamos aumentando, podemos decir como el salmista. Todo lo que describe en el Salmo 23, pero llega un momento que dice, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque estarás conmigo. Los valles de sombra y de muerte tipifica también al tiempo que nos toca vivir. Pero si nosotros estamos escondidos en el Señor, la situación es distinta. Yo digo amén. Claramente es distinta. Porque los que esperan al Señor no serán confundidos. Ahí radica el quid de la cuestión de por qué espero al Señor. Y toda la Escritura, toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de lo que implica esperar al Señor. Y nosotros no podemos estar ajenos. Los antiguos esperaban al Señor. El pueblo de Israel esperaba al Señor. Y Él hizo sus apariciones. Y lo va a hacer nuevamente. Y será para todos los que están esperándolo. Esperándolo. Y en el mientras tanto, no es un esperar panza arriba. No es esperar de forma activa. Haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? La Reina Valera contemporánea lo pone así en el libro de Mateo, en el capítulo 24, verso 42. Por tanto, estén atentos. ¿Cómo tenemos que estar? Atentos. Porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría robar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperan. Miren, acá hay algo que nosotros tenemos que hacer zoom. Estén atentos porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Pero ahí, el versículo siguiente dice algo que nosotros tenemos que hacer. Y justamente es cuidarnos, es justamente estar despiertos. Como que hay un montón de operaciones, insisto, un montón de oposiciones, un montón de cuestiones que están aconteciendo, que se quieren meter en nuestras casas para robarnos lo que dice el pasaje anterior. Nadie sabe, bueno, y como nadie sabe, qué sé yo. No, como nadie sabe, vos tenés un posicionamiento. Estás esperando, no hay una fecha exacta que nosotros podamos conocer. Pero sí dice cómo tenemos que actuar para que ese día no nos agarre dormidos. La iglesia tiene que estar despierta. Nuestro corazón tiene que estar despierto. Nuestras familias. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Como que hace que nosotros entendamos por espejo ante una situación de la cual tenemos que cuidarnos. Es una espera activa, es una espera atenta.
Porque todo lo que ingresa para querer robarnos, lo que lo antepone es la confusión. Nadie se deja robar aquello que considera legítimo y de valor. Hay algunas cosas que no nos interesa perderlas. Y eso ocurre aún en el plano natural. Si le van a robar un hijo o el auto, ¿en qué está más interesado que no le roben? Tengo 5, dijo uno. Uno menos para alimentar. Es una broma, ¿no? Casi como que es lógica la respuesta. Eso es lo que está diciendo el Señor. Hay cosas que, aún lo decimos, se recupera. Se recupera. Y hay cosas que no. Y como somos seres espirituales, lo que nos quieren robar justamente es eso. A veces en el plano natural, como el ejemplo que acabo de dar, pero en el orden espiritual también quieren robarse a nuestros hijos. Y tenemos que estar atentos. Y lo hacen por medio de confusión. Pero si el dueño de casa está dormido, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿De nuestro hijo de 5 años? Nosotros. ¿De quién está hablando? De los padres. De nosotros, los padres. Pues digo de nosotros, lo escuché también chiquitito, de nosotros, pastores. El dueño de la casa. El dueño de la casa. En el orden espiritual, alguien siempre en una casa se posiciona como el dueño, como la autoridad. Porque puede que en una casa no esté el marido. Entonces decimos dueño, bueno, entonces estamos todos. No, si vos, mi amada hermana, el Señor te ha concedido ser la autoridad, ser el sacerdocio, lo tenés que hacer. A veces son hermanos mayores los que llevan esa tarea. Ahora, si tenemos la providencia de Dios, que estamos como hombres en Cristo, y cuanto más con nuestra familia, no podemos desaprovechar esa autoridad que el Señor nos ha concedido y tirarnos a dormir. Porque dejamos las puertas, las ventanas, todo abierto para que entre un cielo de confusión y se establezca. Y así como proclamábamos en estos días, hoy nuevamente lo proclamamos delante del Señor, no seremos confundidos. Porque los que esperan al Señor no pueden ser confundidos. No pueden. Así dice su palabra. Ciertamente ninguno de los que esperan en el Señor puede ser confundido. Porque están despiertos, porque están atentos. Porque no es lo mismo lo que estar pendiente de lo que ocurre en el orden espiritual que lo que no. Como familia tenemos que hacerlo. Y el Señor nos está concediendo que podamos cuidar nuestra casa de toda confusión. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que cuidar. Tenemos que extirpar. Y conforme vamos conociendo la Escritura, conforme los ejemplos, las ilustraciones, el principio espiritual que se traslada por medio de su palabra, nosotros mirar.
¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestra familia? Nuestro hogar. Porque para eso nos trajo el Señor a este lugar, por ejemplo, para ejercer un cuidado. Y si hay situaciones que están mal, producto, consecuencia de una confusión, la palabra misma, porque dice que es como una antorcha que aún alumbra en lugares oscuros, porque es la palabra profética más segura, a la cual nosotros, por ejemplo, hoy estamos atentos. La Escritura nos insta a estar atentos. Bueno, una de las cosas primarias, diría yo, a la que tenemos que estar atentos es a la palabra. Es a Cristo. Amén. Cuidemos entonces nuestra casa de toda confusión. Número 1. Tengo la versión Palabra de Dios para Todos. Marcos capítulo 5, verso 38 en adelante. Vamos a prestar atención. ¿Lo encontró? Leemos entonces. Cuando llegaron a la casa del dirigente de la sinagoga, Jesús vio el alboroto de la gente que estaba llorando y lamentándose mucho, porque le fueron a contar que se estaba muriendo una niña, la hija de este hombre que menciona la Escritura. Jesús entró y les dijo: ¿por qué tanta confusión y llanto? La niña no está muerta, está dormida. La gente se burlaba de él, pero los hizo salir a todos y entró solo con los padres de la niña y con los que lo acompañaban. El texto deja ver que entre mucho tumulto hay confusión. Ante una situación específica, nosotros recurrimos al Señor y Él tiene la potestad para darle vida a lo que está aconteciendo. Y si algo no está bien, vamos a buscar al Señor y a nadie más. No, lo que me dijo el Señor y lo que me dijo mi tía, mi compañero de laburo. No, ella sabe cómo sabe. El ingeniero de la empresa. Los hermanos carnales. Perdón, pero la Biblia habla de hermanos carnales. A quien yo quiero que esté ahí alrededor mío. Y eso genera confusión. Hay un montón de gente que está alrededor nuestro muchas veces que lo único que hacen es generar confusión y llorar. Lloran. Se quejan. Siempre todo mal. Y Jesús, mirando así, entonces, ¿para qué? Y a veces está dentro de nuestros familiares, hermano, ¿no? Usted me mira medio raro ya. Y hay veces que no está ahí. Y opinan, y dicen. Y ante alguna proclamación del Señor, esos que aparentemente nos quieren ayudar, se burlan, dice. Los mismos que estaban ahí. Entonces hay que hacer lo que hizo el Señor. Fuera. Iba a decir el Señor y otro más, pero... porque no sirven. Porque no ofrecen nada bueno. Pero lo tenés que hacer vos.
Porque muchas veces está el Señor, y pobre la suegra, siempre la metemos a la suegra, los predicadores, pero la suegra encierra un montón de principios. Póngale la cuñada, el hermano, el que fuese. ¿Para qué están ahí? ¿Por si las dudas? ¿Por si algo de lo de Dios no me cuadra totalmente? Entonces Jesús dice que los sacó a todos y dejó a los que eran necesarios, a los que creían, a los que Él escogió. Muchas veces hay personas que el Señor escogió para que estén alrededor nuestro. Con eso tenemos que estar, porque los escogió el Señor, porque nos llevan a Dios, porque quieren lo mejor para nosotros. No, y nosotros ahí estamos, con la crema, así decimos ilustrativamente. Siempre, ahí no, hay pobrecito, no, vamos a decirle, pero fulano, mengano y sultano no quieren lo de Dios. Sí, los amamos, sí, todo bien, pero y acá había una situación límite, mi hermano. Había una situación de muerte. Si no llegaba el Señor, iba a haber muerte. Bendito sea Dios que llegó a nuestras familias. Y se suspendió el entierro. Porque llegó el Señor a nuestras vidas. Entonces ahí empieza un filtro. Está en contra de la familia, pastor. No, hablen con Jesús. No se la agarran conmigo. El Señor sabe muy bien lo que nosotros necesitamos. El Señor nos conceda entender estas cosas. La gente se burlaba de él, pero Jesús los hizo salir a todos y entró solo con los padres de la niña y con los que lo acompañaban. Y bueno, la Escritura deja ver de que la niña no murió, sino que respiraba. Número 2, ¿de qué tenemos que cuidarnos para que no haya confusión? Hechos capítulo 19. Verso 29 dice, y la ciudad se llenó de confusión, lo que veníamos hablando, esto es en el plano espiritual. El sistema está bajo confusión. Y a una se lanzaron al teatro, ahora vamos a explicar esto, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. El verso 32 dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido. No necesita demasiada explicación. La ciudad estaba confusa porque dice que había hombres y muchos de ellos de la religión que trabajaban la plata, el material, el metal, ¿no? Y fabricaban estatuillas en honor a la diosa Artemisa. Entonces, la presencia de Dios por medio de los hombres, así como la presencia de Dios por medio de nosotros, irrumpe donde hay confusión. Había alborotos. La narrativa cuenta de que obviamente estaban cuidando a Pablo en el orden físico para que no vaya a ese lugar. Pero Pablo ya había estado y ya generó revuelo, porque donde las cosas no están bien e ingresa el Señor, las cosas
empiezan a tener turbulencia y empieza a tener que haber definiciones. Pero acá estaba Pablo truncando los negocios económicos de esa ciudad y había confusión. Y se juntaron todos. Los de la ciudad, los religiosos, los que habían creído en el Señor. Pero miren el principio que deja ver donde hay confusión. No se sabe qué hacer ni por qué se está en el lugar en el que se está. Acá dice que la mayoría no sabía. Ahora vamos a trasladarlo a la administración que el Señor nos está dando y cuanto más en el orden familiar. La iglesia, por ejemplo, lo hablábamos en estos días, no puede estar sujeta a lo que está aconteciendo afuera. No está bajo esos parámetros. Ni bajo la religión, ni bajo los sistemas económicos, ni bajo la política. No está, porque esos son estadios que maneja Babilonia y que traen confusión. Por ende, nosotros menos. Y cuanto más la familia. Pero si nosotros estamos muy atentos a todas esas cuestiones, lo que ocurre es que cuando nos reunimos no sabemos por qué vinimos, no sabemos a qué, no sabemos qué se hace. Por ejemplo acá, porque estamos confundidos. Llevémoslo a nuestra familia. A veces no sabemos ni por qué somos una familia. ¿Cuáles son los roles? Porque hay confusión. La ciudad está llena de confusión. Y ahí estamos nosotros, viendo. A ver, ¿qué tomo, qué agarro de la ciudad? Cuando digo ciudad, llámese un lugar espiritual contrario porque dice que está lleno de confusión. Yo no puedo ir a preguntarle a mi vecino o ver cómo se maneja mi jefe y yo tratar de vivir la vida según... Y no, capaz, tiene algo ahí de... No. La ciudad está llena de confusión. Vi a fulanito de tal en la tele, vi a tal pensador, estoy leyendo tal libro. Y no estoy diciendo de que no se pueda leer, está buenísimo ser instruido, pero hay que cuidarse, ojo. Porque hay escritos que son totalmente satánicos y que irrumpen en los pensamientos. Y como las mentes están débiles porque no están aferradas a la Escritura, entonces se desvían los pensamientos. Entonces tenemos que estar atentos. Siempre se lo enseñamos a los chicos, que les toca estudiar, les toca leer, les toca mirar bibliografía, leer. Tienen que orar. Señor, yo lo voy a estudiar porque necesito tener tal o cual conocimiento, pero te ruego que eso no traiga un impacto contra mi fe, contra lo determinado por el Señor. Y tristemente, porque así está preparado, recordamos más dichos, palabras, frases que Babilonia nos fue impartiendo desde chicos. Y capaz que hay pasajes que, no, yo no sé dónde está, pero sé más o menos lo que dice. Bueno, está mal, mi hermano. Porque sí tenemos que saber cómo vamos a defender nuestro posicionamiento de fe. Y no hablo simplemente contra alguien que quiera venir de forma contraria. Estoy hablando contra Babilonia, contra la entidad, contra las potestades espirituales contrarias que quieren traer confusión. ¿Cómo vamos a posicionarnos? Si el Señor se tuvo que presentar así, escrito está, haciendo referencia a Deuteronomio, escrito está, haciendo referencia a los Salmos, escrito está. Una defensa legítima. Sí. El salmo tal, en el versículo tal, dice esto.
porque eso me cuida, me sostiene delante de argumentos que son contrarios. Por eso los testigos de Jehová van a las casas, golpean y pim, pum, pam, pam, versículo de acá, abren para aquí, para arriba, y los hermanos están, ¿dónde queda tu iglesia? Y ellos están confundidos. Pastor, no me critica a los testigos de Jehová. No, están errados. Como los mahometanos, como los umbandas, los brujos, están confundidos. Son funcionales a Babilonia. Son contrarios al Señor. Y muchos de nosotros hemos sido formateados durante mucho tiempo con un montón de cuestiones, aún con la religión tradicional de la cual muchos de nosotros venimos, por impartición, miren, ni siquiera por convicción, por impartición. Entonces sí que necesitamos arrepentirnos, convertirnos, para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. Era tan confusa ahí la cosa que nadie sabía ni para qué estaba, ni por qué. Ni... Número 3, y voy terminando. Santiago capítulo 3, verso 16 dice, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Les gané a los de la pantalla. Hay que estar atentos. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. En una familia esto no puede acontecer. Celos entre hermanos, celos en el matrimonio. Donde hay celos y ambición personal, nosotros formamos parte de un núcleo. Somos una familia. También lo hablábamos en estos días. No, y yo me quiero matar porque ahora tengo que cuidar a mi hijo. Y sí. Tengo que levantarme re temprano, tengo que ir a trabajar. Y sí. Y la mujer dice, tengo que lavar. Y bueno. Tengo que hacer tal o cual, tengo que preparar a los chicos temprano. Todo el día corro con los chicos. Somos una familia. ¿Quién decidió que así sea? Para agradar al Señor. Porque así son los designios del Señor. Y a veces no hay plenitud porque no nos ponemos en el lugar. Hay ambiciones personales todavía cuando no debería haberlas. Yo vivo por mi familia y para mi familia. Y eso me da gozo. Y quiero mejorar mi casa en el orden espiritual y muchas veces también quiero mejorar mi casa en el orden natural. Y me gozo. Porque es mi casa, donde vivo. Lo disfruto. Quiero que sea mejor. Independientemente de lo humilde que sea, de lo grandiosa que sea. Quiero vivir mejor porque quiero que mi hijo y mi familia habiten en un buen lugar. Está buenísimo, ¿sí o no? Y mamá, si el Señor te ha dado la gracia de poder estar con tus hijos, sí, está buenísimo. Que peines a tu hijo, a tu hija, que lo prepares, que lo pongas lindo, que lo acompañes. No hay ambiciones personales. No hay celos. Tristes por culpa de esto. No pude estudiar por culpa de esto. Mirá.
¿Por culpa de quién? ¿De verdad? ¿De verdad nuestros hijos son culpables de nuestras frustraciones? Estamos todos locos. Estamos confundidos muchas veces. Ya se puso medio heavy la cosa. Pero es verdad. Se me enfrió de nuevo, Juli. En esos lugares hay toda cosa mala, dice la Escritura. Y sin darnos cuenta, eso es lo que impartimos. Entonces nuestros hijos tienen después envidias de otras cosas, crecen así. Ven que los lugares donde se cela está bien, no, yo tengo que celar. No disfrutan de cuando al otro le va bien. De que si el otro pudo tener algo que vos no, bueno, es mi hermano. Ya lo tendré, pero lejos de tener envidia ni ambiciones personales. Ni ahora como ella se pudo comprar eso, como él se pudo, yo también allá voy. Y todos mis esfuerzos, todo para alcanzar lo que el otro. Eso es la impartición, eso es una casa que trasladó confusión. Porque la realidad es que yo puedo tener tal o cual cosa. Eso es lo que me concedió el Señor a mí. Y seguramente por la providencia, por el amor, por mis esfuerzos, por estudiar lo que fuese, puedo lograr otras cosas. Pero nunca es con la base, con una motivación errada de que el otro tiene tal o cual cosa y entonces, bueno, y capaz que el otro trabajó y vos dormiste hasta las 11, amigo. Quizás el otro planificó, se sentó, priorizó cosas. Y el otro vivió la vida loca. Y entonces se llegó distinto. Otros tuvieron padres millonarios. O tuvieron alguna herencia. O no sé qué. Otros no. Pero lo que yo sí puedo decir con total convicción desde este lugar, en la presencia de Dios, que todos en Cristo sí tenemos nuevas oportunidades. Y lo que yo no pude lograr, mi hijo lo va a lograr. Y mejor. Y yo voy a hacer todos mis esfuerzos. En esa todos estamos. Pero yo no pude, pero quédate tranquilo, trabaja para que tus hijos puedan. Y si ha llegado el tiempo lo puedes hacer porque es un deseo personal, algo que querés cumplir y está bien, pero de forma ordenada. Sin sobresaltos, sin riesgos. Y si no se dio, pero vos ves que en tus hijos se va cumpliendo por el esfuerzo y el sacrificio, la abnegación, lejos de ambiciones personales porque pretendés que la generación que vino después sea mejor y sea mayor, quédate tranquilo, que eso tiene una recompensa y un gozo. Pero muchas veces hay confusión porque todas esas cosas no están bien ordenadas. Pero en Cristo eso no es así. Amén. Miren, la orden es: salgan de Babilonia. Eso dice Jeremías en el 51:6. Salgan de Babilonia, pónganse a salvo para que no perezcan por causa de su maldad. Salgan de Babilonia, salgan de esos pensamientos oscuros, salgan de toda maldad, salgamos de todos esos lugares que únicamente traen confusión. No permitamos que ingresen a nuestros hogares. Y si ingresaron por alguna cuestión en el nombre del Señor y por medio de la administración de la palabra y creyendo que el Espíritu Santo tiene poder, extirpa de nuestros hogares todo lo que trajo confusión, para que realmente podamos comprender que en Cristo son hechas todas las cosas nuevas. Y eso es todos los días. Hoy hay una nueva oportunidad. Hoy.
¿Cuántos dicen amén? Termino y adoramos al Señor. Vamos a ponernos de pie. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 33. Dice, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. No es autor de confusión. Él viene con paz. Siempre que se presenta es para traer paz. Es para traer paz. Mientras nosotros trabajemos por la paz, mientras nosotros sigamos peleando, aunque parezca contradictorio el concepto, peleando por la paz, la confusión va a huir. Mientras nosotros trabajemos por la paz, aún en tiempos de conflictos hay que seguir trabajando por la paz. Aunque parezca estéril, en el nombre del Señor, eso quiere traer Babilonia, pero Cristo dice que en donde hay paz, no hay confusión. Y eso ocurre en todas las iglesias de los santos. Eso ocurre en todas las familias que han creído en el Señor. Por eso, entre tanta confusión que hay dando vueltas, miren lo extraordinario de que nosotros estamos en este lugar recibiendo la ministración de la palabra de Dios. Y juntos proclamamos a una sola voz, no seremos confundidos. Padre, te damos gracias. Gracias por la bendición de poder estar en tu casa, porque has allanado los caminos. Señor, gracias porque cada palabra yo tengo plena convicción de que la vamos a guardar en nuestros corazones. Señor, y te rogamos que esa orden resuene una y otra vez en nuestros pensamientos. Salgan de Babilonia, salgan de la confusión, salgan de lugares donde hay conflictos y tengan paz. Yo vengo ministrando en el nombre de Jesús que tú, Señor, no eres autor de confusión, que eres puro, que eres santo, que hay plenitud y que quieres lo mejor para nuestras familias. Y en este tiempo final, en tu presencia, ciertamente todos los que esperan a Cristo no serán confundidos. Te damos tantas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Vamos a dar un aplauso. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad,
venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Dios, cántale cuán gran, y todos lo verán, cuán gran. Nombre soy.